has quedado sorprendido, has dicho mesa nueva, claro. No sabía yo que la última vez que tú viniste estaba todavía en blanco. Vamos evolucionando o involucionando, ¿no? Esto va mejorando, Oye, Marc, cuéntanos, ¿cómo serán las escuelas del futuro? Pues muy distintas a como son ahora, pero además no en un futuro muy lejano. De hecho, ya tenemos algunas prácticas por ahí que nos demuestran que los niños van a aprender de otro modo, van a aprender interactuando con tecnología, por eso vamos a hablar hoy aquí, porque van a aprender incluso utilizando cosas que hasta la fecha pues ellos no han sido lo habitual, ¿no? O por lo menos lo hacen para ellos solos y no lo hacen en la escuela, que es, por ejemplo, a través de YouTube. Ellos aprenden cosas que luego, si no se las explican en clase, se aburren, ¿no? Porque precisamente van a lo que les gusta y las cosas que les interesa. Hay casos ya en algunas escuelas del mundo. Y están las apps, las apps están ligadas de manera irremediable con esta tendencia, ¿no? Digamos que los niños naturalmente ya utilizan aplicaciones con sus dispositivos móviles, sus tabletas, sus teléfonos móviles. Tienen ya como integrado ese modo de trabajo. Ellos ya saben que a través de las aplicaciones acceden a un mundo de conocimiento universal, de relaciones también, y algunas escuelas, es cierto, están consiguiendo que algunos profesores, los más innovadores en este caso, tanto en Finlandia, que es el lugar donde nos vamos siempre para saber cómo se hacen las cosas en el mundo, pero en España también hay varias escuelas que las aplicaciones son modelos de acceso a la información y la pueden acceder desde cualquier lugar. Oye, y teniendo en cuenta esto, ¿cómo tendrán que ser los profesores del futuro? Porque cambia la educación y tendremos que tener una nueva saga de profesores muchísimo más tecnológicos, ¿no? Los profesores tendrán que formarse y ya se están formando, y algunos, incluso los profesores más jóvenes, ya son casi nativos también en el ámbito de todo esto, ¿no? Pero lo que es cierto es que tal vez los profesores del futuro serán más profesores en la clase. Las escuelas de hoy en día que tienen ya esta manera de trabajar, lo que tienen son 3 profesores en aulas con 20 alumnos. ¿Por qué? Pues porque de esa manera se puede ir particularizando la enseñanza a cada uno. Perdona, 3 profesores ¿para 20 alumnos? Sí, es que es una absoluta burrada el que una persona esté dando clases a 30 niños, ¿no? Eso no es competente, eso no va con los tiempos que vivimos. Además, hoy en día, como decíamos, con la tecnología e incluso en algunos ejemplos en Londres, por ejemplo, hay una escuela donde hay ya robots dando clases, o en este caso acompañando a los profesores para que los chicos estén atendiendo a un robot. Que, por cierto, cuando hablamos de robots, nosotros los vemos como algo un poquito complejo de atender, ¿no? Pero los niños, es curioso cómo levantan la mano para pedirle la palabra a un robot. Es decir, lo tienen naturalizado. Sí, esto lo he visto yo, y cuando hay un robot que tiene que ofrecer algún tipo de información, modelo Piper, que es el más utilizado en estos casos, cuando un niño quiere preguntar algo, levanta la mano al señor robot, al señor profesor robot, para que le dé permiso para hablar. Es decir, ellos lo tienen esto mucho más integrado que nosotros. Bueno, yo me acuerdo cuando era pequeña y no funcionaba el ordenador, le pegabas golpes al ordenador. O sea, ahora es al contrario, ya se respeta la maquinaria. Sí, cuando antes no te funcionaba algo. ¿Cuando tú eras pequeña había ordenadores? Había, bueno, los IBMs esos que ocuparon la habitación entera, ¿no? Una calculadora científica. O sea, ha pasado de moda ya el tema de mancharse las manos con la tiza y todo eso tan clásico del cole de Marbala, borra la pizarra. Ahora lo que toca son las pizarras interactivas, ¿no? Claro. En una pizarra pasan cosas, los niños interactúan con ellas, y es curioso porque también hay casos y divertidos que los niños explican a los profesores cómo van esas pizarras interactivas, porque tienen acceso y saben, y de una manera mucho más natural, cómo funcionan esas cosas. De todos modos, factores importantes, ¿no? En el futuro no se va a enseñar en base a memorizar. De hecho, ya no es una norma expresa. La memoria de los niños está en Google, está en Internet. Ahí está todo el acceso a aquello que tendrías que recordar o que hasta la fecha nos hacían recordar. El hecho de que no haya exámenes en el futuro, o sea, en el futuro no va a haber exámenes. Hay algunas escuelas que ya los tienen totalmente eliminados. En Finlandia, el sistema educativo permite que los niños juzguen a los profesores después de un año de escolaridad, y ellos catalogan a los profesores o les dan una calificación, pero los profesores no califican a los niños porque los niños van por otro modelo de conocimiento que en este caso no es tan evaluable, ¿no? Oye, ahora hablabas del concepto de la memoria, que ya no van a tener que utilizar, como hacíamos antes, memorizar los ríos de España, que luego había que ver la utilidad que podía llegar a tener eso, pero bueno, el saber no ocupa lugar. No. En cualquier caso, ejercitábamos la memoria. Tú estás nos estás mostrando un plan de estudios donde la memoria se va a delegar a Google. Eso afectaría a Google, por ejemplo, ¿no? En cualquier caso, a Internet. A la nube. A la nube. El concepto de la nube, que es místico. ¿Eso podría llegar a afectar la memoria en sí como músculo? No lo ejercitaremos, ¿no?
Bueno, lo que tenemos que ejercitar, y esto es un debate muy interesante, nos dicen que los robots nos van a quitar el trabajo a todos, que al final pues va a haber muy pocas cosas que podamos hacer los seres humanos, pues precisamente como no empecemos a educar a los futuros competidores en el mundo laboral contra esos robots, en las cosas que realmente vamos a ser mejores nosotros que los robots, en la creatividad, en la empatía, en la intuición, en la ética, en algunos elementos. ¿Sabéis que, por ejemplo, en Estados Unidos, en Silicon Valley, una de las profesiones que ahora mismo, uno de los formados, de las formaciones que más se exigen, que se están exigiendo en algunas empresas tecnológicas es el licenciado en filosofía? En Silicon Valley. ¿Por qué? Porque hay un debate ahora en muchos desarrollos tecnológicos que tienen que ver precisamente con cómo vamos a afrontar éticamente algunos de esos desarrollos. Y necesitan la consulta y el análisis de gente experta en ética, en filosofía, en aspectos muy humanistas que parecía que tenían que estar muy desligados, tal vez, de la tecnología. Pues en eso hay que formar a los chavales, y no tanto en memorizar y en aplicar fórmulas matemáticas que lo pueden hacer perfectamente una máquina mucho más rápido. Las máquinas hacen, y los seres humanos somos, y en eso hay que formar. Pues oye, como las máquinas, porque cada vez incluso en los computadores, en los laptops, se quita espacio de disco duro, no hace falta retener la información hay que irla pescando fuera, ¿no? Ya por no hablar de cuando, de alguna manera, se nos empiecen a incorporar algún tipo de dispositivos dentro de nuestro cuerpo, que se nos pueda interferir en nuestra memoria, aplicándonos datos, idiomas y cosas, que eso ya se está en estos momentos analizando, y hay algunos casos prácticos en los que hay personas que adquieren más conocimiento, más memoria, con cosas artificiales. Oye, ¿y qué tipo de asignaturas entonces podremos llegar a ver en las escuelas? Yo creo que las asignaturas se van a diluir. De hecho, también hay ejemplos en sistemas educativos más avanzados en los que, o en módulo de prueba, ¿no?, en los que las asignaturas tal y como ahora las conocemos se diluyen, no tienen una frontera tan clara y las cosas se educan a nivel proyecto, ¿no? Es decir, tú tienes una cosa muy transversal que aplica en diferentes aspectos, y que, por ejemplo, hay un caso precioso, y es una escuela que hay en este país, que creo que está en Madrid, que a los niños, para enseñarles sobre algún tema en concreto, lo que hacen es que se convierten en guías turísticos para turistas ingleses. Entonces aprenden inglés, aprenden historia, les explican a los turistas cosas, y durante unos momentos determinados, durante unas horas, ellos pasean, les explican historia, les explican arte, y todo eso es una asignatura sin límites. Todas ellas están ligadas, y además es muy interesante. Oye, y entonces, ¿cómo podrán llegar estos profesores o robots, podrán llegar a evaluar a los niños, ¿no? Evaluarán la creatividad, ¿no? Nos evaluarán de otro modo. ¿A nosotros cómo nos evalúan? Del 0 al 10. No, aquí con audiencias, ¿no? Con audiencias y con otros factores que seguramente no son tan claros como un suficiente o un sobresaliente. Es más o menos, estoy en condiciones de seguir avanzando, y ese seguir avanzando además puede ser bastante desequilibrado. Yo puedo avanzar poquito ahora en estas primeras cosas, pero luego, a medida que voy teniendo más conocimiento o más datos, avanzo mucho más rápido. Esa modalidad de que vamos avanzando siempre en base a una nota, y esa nota es la que te permite o no seguir, eso es del siglo pasado, de alguna y de manera. verdad. También se diluye un poco esas diferencias entre alumnos, ¿no? Si se regula más por el apto o no apto, los aptos habrá de todos los niveles. Entonces, Exacto. de alguna manera favoreces que no haya esas diferencias entre los niños. Además, la educación... Tienes un 8 y un 4. Y esto es gracias a la tecnología. Los profesores se pueden ayudar, si son más profesores en un aula, pues aún mejor, pero se pueden ayudar de la tecnología para ofrecer educación mucho más targetizada a cada persona, para que esa evolución sea la que realmente le interesa. Hay personas, niños, que por unas circunstancias u otras, en términos de creatividad, podrían ser muy hábiles, pero en otras cosas no. Pues hoy vamos a potenciar algunas de esas capacidades que tienen, y por eso se le tiene que valorar, tal vez no por las otras. Marc, la hora del patio va a quedar igual, ¿no? Digo yo. La hora del patio. Que a mí me interesaba bastante. Mira, la hora del patio tal vez no tenga tampoco, quién sabe, una hora concreta, ¿no? Fíjate que también la tecnología nos permite, y esta sí que es realmente interesante, hablábamos el otro día de aplicaciones que permiten que personas con discapacidades pues, puedan vivir de una manera mucho mejor. Niños que no pueden asistir a clase, niños que tienen que estar en un hospital, niños que tienen algún tipo de problema, pueden asistir a clase perfectamente gracias a la realidad virtual. Se ponen unas gafas y atienden a clase como si estuviesen allí, e incluso hay momentos en que el resto de la clase, y esto también hay ejemplos de que suceden así, se ponen todos esas gafas e interactúan con él. Madre mía, es esto va a maravilloso. provocar que nadie quiera ir a clase y todo el mundo con las gafitas puestas desde la cama, que sería para mí concretamente un plan ideal. Eso es Podríamos proponerlo teleeducación. para este programa también. Sí, bueno, cuando quieras, un día hacemos el programa desde la cama. Oye, ¿esto es una utopía en cierta manera o lo vamos a llegar
a ver, o sea, aquí somos a un par de generaciones diferentes, pero ¿estamos a tiempo de llegar a ver todo este cambio? No, lo vas a ver seguro. O sea, tú lo vas a ver seguro, todos los cuatro los vamos a ver seguro. Vamos a ver seguro cosas como, por ejemplo, yo tengo la conciencia de que el niño que jamás va a conducir un coche ya ha nacido. Es decir, eso de que los coches dentro de 17, 18 años, hablamos de 2 décadas. Imaginaos cómo era el mundo hace 2 décadas, ¿no? Qué cosas no existían hace 2 décadas. Yo recuerdo que me escribí una carta hace 30 años a mí mismo para abrirla 30 años después y del mundo que hablaba, y eso lo logré, ¿eh? O sea, me la escribí y me la abrí 30 años después. Un ejercicio duro, os lo recomiendo, no pongáis 30 años, poner 20, ¿vale? O algunas personas que lo estén viendo que no pongan 30, ¿no? Pero en todo caso, en esa carta hablaba de coches voladores, de teletransportación, pero no hablaba de Internet. Acordaros que en la feria de la Expo de Sevilla no se hablaba de Internet en ningún pabellón, como decíamos el otro día. O sea, es que el mundo ha cambiado muy rápido. Pues en 20 años estoy convencido de que muchas de las cosas que acabamos de hablar ahora serán muy normales, igual que muchas de las tecnologías que consideramos que son de ciencia ficción son ciencia real. Bueno, nos vamos a quedar con esta frase. El niño que no conducirá coche ya ha nacido, señores. Nos vamos a quedar con esta frase que creo que es muy simbólica. Pues mira, casi un ejercicio para la semana que viene. Vamos a hablar de aplicaciones y cosas que puedan estar en los coches del futuro. Pues mira, qué bien te ha venido, ¿eh? Por lo que sea. Me lo he traído. Muchas gracias, Marc Vidal. Puedes dejar tu rúbrica en nuestro lienzo digital. Ahí lo tienes. No te preocupes, luego le pasamos el limpiacristales y lo quitamos. Gracias. Mal cojo.